¿Alguna vez te has preguntado por qué tu perro sale corriendo de la habitación cuando empiezas a limpiar? ¿O por qué parece entrar en pánico con un simple estornudo? Para nosotros, estos son ruidos de fondo, parte de la rutina diaria. Pero para tu perro, tu casa, ese lugar que debería ser su santuario, puede convertirse de repente en una película de terror sonora. Nuestros perros viven en un mundo auditivo que apenas podemos imaginar. Mientras que nosotros tenemos un rango de audición limitado, ellos pueden escuchar frecuencias mucho más altas y sonidos 4 veces más lejanos. Lo que para ti es un sonido cotidiano, para su sistema nervioso puede ser una agresión directa. Hoy vamos a descubrir los 7 sonidos cotidianos que tu perro odia y que tú haces sin darte cuenta. 1. Las aspiradoras y secadores de pelo. El monstruo mecánico. Este es el sospechoso de siempre, pero la razón no es solo el volumen. No es solo que el ruido sea fuerte, es la frecuencia. Los motores eléctricos de las aspiradoras y secadores emiten sonidos de alta frecuencia que el oído humano no llega a percibir, pero que para un perro suenan como un silbido agudo y constante. Imagina tener un mosquito zumbando directamente dentro de tu oído a todo volumen. Así es como se siente para ellos. Al igual que se menciona que los animales se estresan cuando no pueden predecir lo que sucede en su entorno, la aspiradora es el enemigo máximo de la previsibilidad. Si tu perro ladra o ataca a la aspiradora, no está jugando. Está intentando defenderse de un estímulo que le genera un pico de cortisol altísimo. 2. El papel de aluminio y las bolsas de plástico. ¿Te has fijado que tu perro se tensa cuando sacas una bolsa de basura o envuelves algo en papel de aluminio? Para nosotros es un crack, pero para ellos es una explosión de ultrasonidos. Este tipo de materiales producen sonidos metálicos y crujientes que impactan directamente en su zona de audición más sensible. Un sonido demasiado agudo y repentino puede sobreestimular su sistema nervioso en segundos, pasando de la calma al miedo paralizante o a la necesidad de huir. 3. Los gritos y las discusiones, incluso si no son con ellos. Este es uno de los puntos más importantes y que más solemos ignorar. A veces levantamos la voz porque estamos emocionados viendo un partido o porque estamos discutiendo con alguien en otra habitación. Pensamos, mi perro sabe que no es con él. Las fuentes mencionan que gritar a una mascota no enseña una lección, sino que enseña que tú eres impredecible y poco seguro. Tu perro no entiende el contexto de tu discusión, solo registra el volumen, el tono y la energía agresiva. Estudios en animales demuestran que la exposición a voces altas genera un estrés crónico que puede derivar en problemas de comportamiento como lamerse las patas obsesivamente o esconderse. 4. Estornudos y tos repentina. Parece una tontería, pero para muchos perros, un estornudo humano es un sonido aterrador. ¿Por qué? Porque es súbito y explosivo. En el lenguaje animal, los sonidos repentinos sin previo aviso son señales de peligro inminente. Si estás en silencio y de repente estornudas con fuerza, activa su respuesta de lucha o huida. Si tienes un perro especialmente sensible, intenta cubrirte con un cojín o avisar con un sonido suave antes de estornudar. Puede parecer exagerado, pero para su cerebro, ese pequeño aviso marca la diferencia entre el pánico y la calma. Antes de revelarte los últimos sonidos, que son los que más dañan su confianza a largo plazo, si estás aprendiendo a entender mejor a tu compañero, suscríbete y dale a la campana. Ayúdanos a crear hogares más felices para todos los peludos. 5. Los pitidos de los electrodomésticos, microondas y alarmas. Vivimos en casas llenas de bips. El microondas avisa que terminó. La lavadora pita. El detector de humo tiene esa batería baja que emite un pitido cada 30 segundos. Para nosotros es información. Para tu perro son sonidos electrónicos que no existen en la naturaleza y que suelen ser muy agudos. Muchos perros asocian estos pitidos con situaciones de tensión.
Por ejemplo, si el detector de humo pita y tú corres estresado a cambiarlo, el perro aprende que ese sonido significa caos. Recuerda que tu perro te estudia constantemente para saber cómo debe sentirse. 6. Tormentas y fuegos artificiales. La vibración del miedo. No podíamos dejar fuera los fuegos artificiales, pero la razón por la que los odian es doble. No es solo el ruido, es la vibración. Los perros pueden sentir los cambios en la presión atmosférica y las vibraciones del suelo mucho antes de que nosotros escuchemos el trueno. Cuando el estallido ocurre, para ellos es una sobrecarga sensorial total. Cuando un perro se esconde bajo la cama durante una tormenta, está buscando un lugar donde las ondas sonoras se amortigüen. No lo obligues a salir, respeta su necesidad de refugio, ya que forzar el contacto en momentos de miedo solo rompe su confianza en ti. 7. Silbidos fuertes y besos ruidosos cerca del oído. A veces, para llamar a nuestro perro, soltamos un silbido potente o, en un ataque de cariño, le damos besos ruidosos justo en la cabeza o cerca de sus orejas. Piensa en esto. El oído de tu perro es extremadamente sensible y tú estás emitiendo un sonido de alta presión justo en la entrada de su canal auditivo. Lo que tú ves como un gesto de amor, para él puede ser físicamente doloroso. ¿Cómo podemos ayudarles? La solución no es vivir en absoluto silencio, sino ser conscientes del impacto de nuestras acciones. Usa una voz suave. Se ha demostrado que los animales responden mucho mejor a frases cortas, suaves y de tono ligeramente agudo, ya que esto les indica seguridad y afecto. Crea una zona de paz. Asegúrate de que tu perro tenga un lugar en la casa donde los ruidos se escuchen menos y donde nadie lo moleste. Mantén la rutina. La consistencia en el hogar es el mayor regalo que puedes darle. Un entorno predecible reduce el cortisol y fortalece vuestro vínculo. Tu perro no puede pedirte que bajes el volumen o que dejes de gritar, pero te lo dice con sus orejas gachas, sus bostezos de estrés y sus ganas de esconderse. Escuchar sus señales es la forma más pura de decirle te quiero. Si este video te ha ayudado a entender mejor el mundo de tu perro, compártelo. Hagamos que más personas se den cuenta de que el amor también se demuestra a través del silencio y la calma. Nos vemos en el próximo video.